Gracias Aurora, gracias a Chen, bienvenidas a todas, todos los que nos acompañan hoy. Pues seguimos compartiendo con mucha alegría, tema tras tema, para seguir creciendo. Yo estoy muy feliz de estar con todos ustedes, con todas ustedes, porque aprendo un montón. Aprendo compartiendo, aprendo escuchando, y entonces hoy vamos a ver un tema, eh, cómo estar en paz conmigo mismo y cómo estar en paz con los demás. Hay muchas maneras de ver cómo estar en paz, muchas maneras, pero hoy una vez más vamos a darle un poquito, un foco desde el ojo de las constelaciones familiares, porque es muy interesante mirarlo desde ahí. Y, y ahorita, déjenme ver si, ¿cómo voy a poder yo estar en paz conmigo y con los demás? ¿Cómo lo logro? Realmente en nuestras relaciones humanas, siempre, algo, en algún momento, en algún instante, alguna vez, algo voy a sentir que me afecta. En algo de repente me voy a incomodar. En algo de repente, si sientes que te hace daño, pues hay que echarle una mirada a cómo podemos solucionar esto, ¿sí? ¿Por qué? Cuando sentimos incomodidad, cuando algo nos detonó en el afán de estarnos relacionando, siempre viene un impulso, una necesidad de equilibrio, una necesidad de justicia. Cuando algo nos afecta, puede ser en diferente magnitud. Cuando algo nos afecta, puede ser de manera muy sutil o puede ser de manera densa, hablando directamente de asesinatos, violaciones, secuestros y cosas muy fuertes. Pero a nivel relaciones humanas también pasan cosas que nos sentimos violentados, que nos sacan de nuestro equilibrio. Y surge esta necesidad de equilibrio. Sin querer o con intención, me dañan. Sin querer o con intención, me han dañado y tengo miedo a que me dañen. Pero también sin querer o con intención, he dañado a otros o soy potencial de daño, sin querer o con intención. Surge en las relaciones humanas. Y es justo ahí donde nos involucramos en ciclos de violencia, en lo que llamamos ciclos de violencia. Cuando oímos la palabra violencia, pensamos en cosas grandes, densas, como lo había mencionado, pero realmente podemos estar violentando al otro con nuestro silencio, podemos estar violentando al otro con una acción inconsciente. ¿Y a qué se debe esto y cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo podemos fluir en las relaciones para tener paz? Entender que hay dos personajes, el que daña y el dañado. Estas palabras en constelaciones familiares son fuertes. Y me he encontrado personas que cuando escuchan la palabra perpetrador es fuerte. Pero vamos manejándonos con el corazón blandito, con la mente amplia, que finalmente estamos hablando de el que afecta y el afectado, que, no, que nos lleva a perder la paz en nuestras relaciones. Pero como vamos a darle una mirada desde las constelaciones, no se asusten si de repente digo perpetrador y víctima y suena fuerte en el contexto en que lo pongamos hoy. Estas fuerzas permanecen muy unidas y siempre llegan juntas. Siempre que en algún momento yo si me siento afectada, seguro hay la presencia de lo contrario en mi vida y en mis relaciones. Es decir, siempre que hay una víctima, seguro cerquita hay un perpetrador y viceversa. Son energías que se acompañan y seguro todos hemos experimentado a lo largo de toda nuestra historia y todas nuestras relaciones estas fuerzas y estas energías. Y yo las invito a que las veamos como energía. La energía de víctima es justo en la energía donde yo siento que algo me afectó, que algo me sacó de equilibrio, y la energía de perpetrador tiene que ver con este enojo, este coraje, esta fuerza que lleva para encontrar equilibrio. Y si empezamos a verlo así, tal vez podamos ir escuchando las cosas que vamos a hablar con mucho más apertura, porque en ocasiones nos toca ser afectados y otras veces afectamos a otros. Así que denle la bienvenida en este momento, en esta charla, a estas dos fuerzas y reconózcanla en ustedes, porque generalmente cuando sentimos que algo nos afecta, estamos hablando solo desde el otro.
pero hay que echarle una mirada a qué tengo que ver yo en esto. Este cuadrito espero que por las imágenes que, por nuestras fotos que tenemos aquí, a ver si lo alcanzan a ver al costado de la gráfica que les tengo aquí. Esta dinámica entre lo afectado y el que afecta, el afectado y el que afecta, genera justo ciclos de violencia, sutil o densa. Y siempre va a surgir por necesidades no cubiertas, que difícilmente se manifiestan. Un perpetrador o alguien que hace daño está buscando una necesidad que no ha sido cubierta. Y una víctima se está sintiendo víctima porque también tiene una necesidad que no ha sido cubierta. Y esto genera este ciclo de violencia interminable. Generalmente a la víctima la vemos como la que sufrió el daño, la débil, sin poder, el necesitado, la necesitada, no se puede defender, está en peligro. Tiene siempre esa sensación de pánico, de vulnerabilidad, se siente rebasado por las circunstancias. Y aquí puse en mayúsculas lo que generalmente encontramos, esa falta de fuerza para enfrentar. Y generalmente a la victimación o al afectado se le considera el bueno del cuento. Y el perpetrador incurre en daños, consuma faltas, y lo vamos a ver a nivel grupo, lo vamos a ver más adelante, que a veces cuando pertenecemos a grupos de trabajo, a tribus, ahora que se da mucho esto de hacer tribu con nuestros conocimientos, cuando pertenecemos a grupos, a veces consumamos faltas a través de uno u otro grupo, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Eh, y que resulta perjudicial para el otro. Se cometen delitos ya muy gruesos, como los acabo de mencionar, muy densos. El perpetrador o la energía del perpetrador se siente con derecho de dañar. Difícilmente miden las consecuencias y actúa como si la razón o la justicia estuvieran siempre de su lado. Y siente fuerza, y esta es la diferencia con la contraparte. Siente fuerza y poder, y generalmente lo consideramos malo. Es una dinámica que siempre se está presentando en lo cotidiano. Y aquí el punto es que entre más daño sintamos, más derechos sentimos de ejecutar un instinto de justicia y de equilibrio en nuestra vida que genera ese ciclo de violencia, que nunca se cierra, ¿sí? El sentir que entre más daño se recibe y más derecho se tiene a buscar la justicia genera ciclos de violencia. Justo conectar con el instinto de ayuda, el que esta persona debe pagar por lo que hizo, ojalá que sufra como yo, el impulso de regresar el daño, el desquite, el castigo, o simplemente la exclusión, que es otra forma de violencia. Dejarte de hablar es una forma de violentar al otro, ¿no? Autoexcluirnos o excluir al otro es una forma de violentar. Entonces, esto es un generador de violencia. Y estas son energías que también forman parte de todos los sistemas familiares. Me van a decir, pero ¿y qué tienen que ver los sistemas familiares si estamos hablando de mis relaciones personales? Es justo lo que hoy les invito a echar una mirada. ¿Qué tendrá que ver mi sistema familiar con un malestar en mis relaciones personales? Y para eso vamos a usar hoy al fabuloso Rupert Sheldrake, que es el escritor bioquímico y biólogo británico, que es bien conocido por esta investigación de la resonancia mórfica, desde las flores, los frutos y toda esta investigación maravillosa que merece muchas presentaciones, pero hoy solo vamos a tomar la información de que él descubre estos campos de información y de organización, esta resonancia mórfica y sobre todo en los sistemas familiares, no solo en nuestra vida. Rupert dice que biológicamente todo está informado del pasado. Existen campos de memoria en el que todas las especies vivientes se mueven. Este campo es una fuerza poderosa pero intangible y solo es comprobable hasta ahora, porque van avanzando tantas cosas, por sus efectos. Es en constelaciones familiares con Bert Hellinger donde se empieza a estudiar y aplicar esta idea de los campos mórficos para comprender cómo funcionan las familias a nivel transgeneracional. Y aquí podemos entender que el campo mórfico habla de la información que traemos como seres humanos
que nos llevan a vivir experiencias en nuestras relaciones personales. Y traemos toda esta información en nuestro campo personal, pero también traemos no solo información de la familia, también nos rige información a nivel país, todas las memorias, en nuestro caso, de la conquista, de la revolución, y en cada país son información que rige nosotros. Por ahí encontraba yo un estudio que decía que justo las memorias de conquista llevaban muchas veces al exceso de violencia y de vandalismo en un país. Son estudios muy bonitos, muy grandes, que requeriría tiempo estudiar, pero es bueno escuchar que en nosotros rige incluso una información colectiva del continente, del planeta y hasta del universo en sí. Portamos todo esto. ¿Y qué sucede? Que cuando tenemos una experiencia en relaciones humanas, cuando nos encontramos con el otro y traemos esta información vibrando en nuestro campo, sucede lo que estas dos ondas de agua están mostrando. Existe este choque de información y nos encontramos al otro no por casualidad. Aquí justo vamos entonces a entender que un ser humano dentro de un contexto mayor está unido a su sistema familiar, que es bueno empezar a percibirnos unidos a este sistema familiar y percibir al otro unido a su sistema familiar. Cada miembro de la familia tiene un lugar y una función siempre. Es como una pieza de reloj. Todo sistema tiene sus piezas, tiene sus elementos. Si falta uno, ya no funciona. Cuando alguien pierde una pierna, por ejemplo, todo el cuerpo tiene que sopesar la falta de esa pierna. Todo el cuerpo tiene que sopesar de alguna manera para que esta persona pueda seguir su vida, para que esta persona pueda seguir haciendo sus actividades y por supuesto que se recarga la otra pierna. La otra pierna recibe más trabajo. Es una manera de explicar cuando un miembro de la familia es excluido, no visto en su dinámica, en lo que vivió. Cuando una víctima o un perpetrador del pasado de mi familia no ocupa su lugar, no es visto, o no se asume su historia, no lo logró resolver, vivió una dinámica fuerte en su historia de vida, generalmente lo que ocurre, según Bert Hellinger, con la comprensión de los campos mórficos, que alguien de la familia lo va a repetir, va a traer esa pieza faltante, porque no puede faltar nada en el sistema. Entonces se puede involucrar inconscientemente por amor ciego a un evento violento si es que hubo víctimas y perpetradores en el sistema. Cuando se excluye a un miembro de la familia, inconscientemente repite su historia entonces, y que los ciclos de violencia que sufrimos en el presente no duden que probablemente pueden tener un origen en nuestro pasado familiar, en la información de todos nuestros sistemas que se relacionan al nuestro. Entonces, con lo que acabamos de decir, ¿qué les parece que hacemos una ronda muy rápida? Porque indudablemente ahorita ya conectamos con personas, situaciones que tuvimos conflicto, estamos tratando de llevar nuestra comprensión y me encantaría hacer una ronda con lo que surge. ¿Cómo han mirado ustedes cuando tienen una situación con alguien? ¿Cómo se han sentido? ¿Qué emociones surgen cuando ustedes tienen esas situaciones? No sé si voy a dejar de compartir para mirarlas. Y seguramente surge la impotencia, la incertidumbre, exacto. La impotencia siempre es la primera, ¿sí? Paola nos dice que la impotencia, ¿qué más sentimos cuando estamos en esta dinámica de sentir que nos hacen daño? Toda esta frustración, toda esta tristeza, vergüenza. Entonces vamos a punto karate, ¿les parece? Y si siguen encontrando emociones, las ponen ahí y las metemos. Vamos a punto karate. Y vamos a hacer este ejercicio con lo que acabamos de escuchar. Decimos, aunque muchas veces experimento enojo, frustración, rabia, ira, pena, injusticia, por lo que me hacen, cuando me dañan a mí, a lo que es importante para mí. Elijo tener mi mente abierta para escuchar, para aprender a resolver estos ciclos de violencia. Aunque cuando siento que me dañan, brinco de sentirme víctima o un perpetrador para defenderme, reservando así un ciclo de violencia.
que nunca termina. Yo me perdono. Conecto con mi corazón humano. Conecto con mi corazón blandito para entender esto. Elijo amarme completa y profundamente. Aunque me involucro en ciclos de violencia, con toda la necesidad de justicia, de equilibrio, y muchas veces mi perpetrador pasa a ser mi víctima, elijo resolver este ciclo de violencia. Elijo encontrar mi paz, amarme y aceptarme completa y profundamente. Que vayan conectando con esa persona difícil, con esa situación en sus relaciones personales. Inicio de ceja. Hay violencia en el mundo. Me duele verlo. Lado del ojo. Me duele cuando alcanza a los míos. Me duele cuando me alcanza a mí. Hay maneras sutiles de violentar y ser violentado bajo el ojo. Y me siento víctima. De momento surge en mí un impulso. Me quiero defender. Quiero buscar equilibrio. Bajo nariz. A veces pierdo el foco y me desequilibro, tomando sin darme cuenta energía de un perpetrador. Me alcanza el coraje. No mido consecuencias. Estallo sin escuchar a los demás, sintiendo que mi verdad es la única que existe. Y estoy dispuesto a todo. Barbilla. Mi perpetrador se puede convertir en mi víctima y el ciclo de violencia no termina. Clavícula. Elijo mirar su origen, conectar con mi información ancestral que se manifiesta en los acontecimientos que presencio. Bajo el brazo, porto una energía de perpetrador, porto una energía de víctima y los dos viven en mí, forman parte de la vida. Bajo el busto, estas energías no fueron vistas en mi historia familiar y están buscando un lugar, están buscando salida, cuando menos me lo espero, y resueno con la historia familiar del otro. Vamos a pulgar todo este enojo, toda esta frustración, dedo índice, dedo medio, toda esta rabia, dedo anular por abajo, toda esta pena, dedo meñique, toda esta injusticia. Y vamos relajando, respirando y le dimos una rondita porque estamos tocando elementos que nos hacen acordarnos de nuestras historias. Y si hay algo más, síganse haciendo ronda en lo que seguimos con la presentación. Incluso después pueden hacer 9 gamas y con todo su tiempo atender este tema. Entonces, ¿cómo están hasta aquí? ¿Bien? ¿Algún comentario, alguna duda? ¿Podemos seguir? Bien. Entonces, ¿alguien? Bien. Vamos a seguir mirando cómo resolver el ciclo de violencia. Aprendiendo del pasado, honrando lo que se ha vivido, y solo entonces podrá quedarse atrás. Amar y aceptar el destino tal como es. A veces es muy difícil, pero aceptar nos da grandeza y poder debido a que estás tú en paz con tu vida y con lo que te ha tocado vivir. Si lo niegas, generalmente no puedes resolverlo. La resistencia generalmente trae más sufrimiento. Para ver Hellinger, por ejemplo, muchas veces los perpetradores también son víctimas de lo que les dictó su sistema y su destino. Sin embargo, todos seguimos siendo responsables de nuestros actos. No nos quita la responsabilidad del que hayamos vivido violencia o alguna situación que nos llevó a actuar como sin querer actuamos muchas veces. Mira a alguna persona en este momento, lleva la mano a tu corazón, a tu pecho. Mira a alguna persona que te hizo daño, respira. Y reconoce ahora
que indudablemente sus destinos están entrelazados. Por algo te lo encontraste. Tiene una información para ti y resuena con una información que tú tienes. Una información similar. Y una vez que nos vamos dando cuenta de esto, vamos reflexionándolo, vamos entendiendo que la fuerza del perpetrador y la víctima es natural en los seres humanos. Dense la oportunidad de conocer hoy estas dos fuerzas y experiméntenlas. Vayan de un lado a otro para equilibrar su poder, porque ambas tienen un poder, si sabemos verlo, que puede permitirnos construir en la vida, para después llegar a tu centro, integrándolas en ti mismo. Si las pones en paz dentro de ti, habrá paz fuera. Si se fijaron en la ronda, hubo una parte donde dijimos que cuando me dañan surge mi energía y de repente el perpetrador puede convertirse en mi víctima. Es importante ver esta dinámica, aunque no lo hagamos. Una víctima y su perpetrador están unidos por el mismo destino. Y aceptarlo es parte de la sanación. Reconozcan que estas dos fuerzas tienen igual valor, la misma cantidad de fuerza y de poder, y así vamos a ir saliendo de los ciclos de violencia. Si se han sentido afectadas por alguien, por algo, dejen de pensar, por principio, que son los buenos de la historia. Es una tendencia que tenemos, ¿sí? El otro es el malo. No vio lo que me hizo, ni siquiera se dio cuenta. Reconozcan lo que vivieron y asúmanlo con dignidad. Porque cuando la víctima carga su destino, nadie más en la familia tendrá que repetir esta historia. Y aquí estamos hablando sobre todo de las cosas densas, de las cosas fuertes. Repito, robos, asesinatos, secuestros, violencia intrafamiliar, un sinfín de cosas que violentaron a la familia y que por vergüenza, por dolor, ya no se volvió a hablar de eso. Y está latente porque no fue visto, porque no fue resuelto. Pero aquí el punto es que vayamos caminando hacia dejar lo que nos afectó, que asumamos la responsabilidad de lo que vivimos, que permitamos que en algún momento el perpetrador cargue la culpa de lo que hizo o de lo que yo hice si yo afecté a alguien, porque también es bueno empezar a hablar desde lo que... Pregúntense, ¿yo afecté a alguien alguna vez? ¿Yo hice daño sin querer a alguien? ¿Hice sentir mal a alguien? Y entonces conecten con esa fuerza. Entonces, el fenómeno es que en ocasiones las víctimas no sienten que los perpetradores o quien les hizo daño asumen su responsabilidad y por eso lo cargan ellos. Cuando las víctimas sienten que el otro no asume su responsabilidad, no reconoce su falta, quien lo carga es la víctima porque está enojada con todo esto. Y esa es una dinámica muy interesante de ver. La vida entonces se va a encargar de poner a estas personas en nuestro camino, ¿sí? Se va a encargar para el perpetrador, si él carga su culpa, la vida se va a encargar de su destino, de su dinámica, pero tú no lo cargues, ¿sí? Porque te afecta a ti y no solo a ti. Cuando tú lo cargas, es muy sonado que si no soltamos resentimiento, que si no nos metemos a trabajar el perdón, es una energía latente que además impacta a los nuestros, a nuestra familia. Por algún lado busca salida esta energía. Entonces es importante que vayamos sintiendo cómo surge esta energía del perpetrador desde nuestra posición de víctima, mirar nuestras ganas, nuestro impulso de encontrar equilibrio para compensar lo que se hizo, estarlo mirando y desde dónde viene. Si me permito estar en los dos lados, víctima, perpetrador, contactando con los dos estados de ánimo que se dan en el proceso, sin excluir a ninguna de las partes ni emociones, puedo encontrar paz. Es conciliándome con las dos partes en mí que puedo encontrar paz y mirando las dinámicas de información ancestral en mí y en el otro. Si rechazo alguno de estos polos porque no es adecuado, lo excluyo, volverá a hacerse presente en el futuro, porque no lo he resuelto, porque aquí sabemos que se trata de resolver. Una dificultad se presenta para ser resuelta. Algo curioso y que deben escuchar con mucho tacto es eso que dijimos, que probablemente cuando has sido víctima necesitas encontrar esa fuerza para salir adelante. Y esto te lo da la energía del perpetrador, ese primer impulso.
¿sí? Desde ahí puedes sentirte poderoso, a salvo, nadie puede meterse contigo. Y ojo, por eso dije con mucho tacto, porque no estamos diciendo que vayas a hacer daño. No me refiero a que tengas que ir a vengarte. Es sencillamente que al sentir el coraje, fíjate que recuperas el poder que perdiste al ser victimizado. El perpetrador daña, si lo comprendemos, porque es preso de esa energía que no fue vista. A veces no sienten que los invade una energía que no pueden controlar, que no se dieron cuenta. Justo en ese momento no se tiene conciencia, se siente uno con el derecho de hacer lo que uno hace, sin medir consecuencias. Y solo cuando la energía del perpetrador ya no está, ¿qué hice? Uf, es que podemos reconocer la gravedad o el daño que hicimos, por muy sutil que sea. Afectamos al otro, lo violentamos. Si te ha sucedido esto, si les ha sucedido esto, lo que sucedió probablemente es que replicaste lo que estaba en tu sistema. Si te está atrapando una energía donde te saca de tu equilibrio, donde hay enojo, furia, coraje y no te das cuenta el daño que haces, o si constantemente estás recibiendo daño, ataque, te afectan en tu sensibilidad, es bueno que revises, que hagas conciencia para hacerlo distinto, pero sobre todo para hacer conciencia de qué información está jugando ahí. Y que aceptemos cada uno nuestra culpa real, la real, y responsabilizarnos, ¿sí? Les ha pasado que de repente se enteran o saben o sienten o viven que hay víctimas que les conviene estar víctimas. Tienen una ganancia secundaria, lo hablamos mucho aquí en EFT, y esa es una manera de violentar al otro, sosteniéndose en la víctima. Hay muchas maneras y muchas dinámicas, mucho de qué hablar en este tema, pero el punto es que si cada quien asume su dinámica y su parte de la historia, vamos pudiendo cerrar estos ciclos de violencia. Entonces, si vemos la energía de víctima y de perpetrador como energías y las empezamos a reconocer en nosotros sin miedo, podemos convertir esta energía en una parte constructiva para nosotros. Cuando sentimos esa sensación de que nos hicieron daño, de que nos excluyeron, de que fuimos afectados, vamos a ir a reconocer esa pequeñez que está ahí, eso que estoy sintiendo que es débil, y tener humildad para reconocerlo, para que sobre todo eso me lleve a pedir ayuda y que me permita recibirla. Uh-huh. Entonces, si se fijan, estas energías de alguna manera nos traen beneficios si lo pasamos al lado constructivo. La energía del perpetrador aprende a conectar con ese coraje y ese arrojo y ese, ¿cómo es posible que me hicieron esto? ¿Cómo es posible que me sentí así? Conecta con este coraje porque no significa que tú tengas que ir a ejecutar y a seguir este ciclo de violencia. Esta información se presenta en ti para que tú puedas trascenderla. Conecta con ese arrojo, con ese coraje, con ese poder para encontrar soluciones, para crecer personalmente, para que tú crezcas, para que después puedas protegerte a ti mismo, a tus seres queridos y proteger lo que sientes que es tuyo y que se siente amenazado. Aquí es donde viene el crecimiento personal, ¿sí? En experiencia de muchos, incluso en la mía propia, hasta que en algún momento no me enfrenté a este daño que yo recibí y que indudablemente yo también hice daño, pero en el momento uno está en el daño, hasta que yo no tuve un daño importante en mi vida, es que yo decidí en algún momento decir hasta aquí y yo aprendo porque aprendo a cómo empoderarme, a cómo adquirir seguridad personal, a cómo conocerme y valorarme. Es ahí donde encontramos el coraje. Entonces, vayamos llevando estas energías por este camino. Y que aprendemos finalmente que cuando empezamos a reconocer lo que es nuestro, lo que portamos, lo que cargamos, una vez que lo reconocemos, que reconozcamos que estaba en nuestro control y no. Porque a veces suceden cosas lamentables en el daño que hacemos a los otros y en el daño que los otros nos hacen a nosotros. Lo que realmente estuvo en tu control es tu culpa real. Revisa tu situación, tu dificultad, y hay cosas que estuvieron en tu control y hay cosas que no están en tu control, que salen de tus manos. Entonces solo quédate con lo que estuvo en tus manos, eso es tu responsabilidad, cámbialo, asúmelo. La vida y la muerte no están generalmente en tus manos. Eso pertenece a algo mayor, ¿sí? ¿Cuántas historias
hay de personas que no se perdonan el no haber salvado a un ser amado, a un ser querido, y llevamos más allá la culpa. Entonces, estas son dinámicas muy importantes de ver. Solo asumir eh, la dinámica real de mi responsabilidad, nada más, lo que estuve a mi alcance e identificar lo que no estuvo en mi alcance para soltarlo. Tras la dificultad, solo asegúrate que aparte de tu responsabilidad haya ese aprendizaje, te encargues de ti. Esto me está ocurriendo, tengo que atender esta parte de vulnerabilidad que surge en mí. ¿De dónde viene? La víctima siempre debe asumir su dolor y el perpetrador su culpa y responsabilidad. En constelaciones familiares hay una dinámica donde se le dice a quien hizo daño, sea un daño fuerte, grande o un daño pequeño. Se le dice, lo que hiciste, tú lo cargas. Y con una dinámica de respiración, con una dinámica de contención, este trabajo es despacito, es ir entendiendo cuáles son todas estas dinámicas que podemos ir poniendo en su lugar. Al decirle al perpetrador lo que hiciste, tú lo cargas, es que él puede con lo que hizo, es que le entregamos su responsabilidad y asumimos nuestro dolor. Y estas son dinámicas que tienen que ir madurando en un proceso terapéutico, pero que es bueno empezar a mirarlo desde ahí. Siempre hay la posibilidad de compensación cuando se hizo un daño. Cuando no es posible de pagar el daño, es importante renunciar a hacerlo. Amargarte la vida solo te traerá más dolor. A veces podemos compensar el dolor de maneras sencillas. A veces cuando se hizo un daño muy fuerte a la familia, eh, no hay manera de compensar este dolor. De hecho, se dice en constelaciones familiares que cuando hubo un perpetrador que hizo un daño muy grande a una familia, sus destinos quedan unidos para siempre. Es como que esta persona que hizo daño a la familia pasa a formar parte de la familia. ¡Wow! Yo cuando escuché eso dije, ¿cómo? Cierto, porque cambió la historia de la familia, porque le dio un giro a todo el movimiento familiar, al destino de todos los integrantes de esa familia. Forma parte de la historia familiar. Es algo muy bello de ver, es algo muy profundo de ir trabajando. Entonces, siempre existe esta posibilidad de compensación, pero que si no hay posibilidad, hay que soltarlo. El aprendizaje a partir de la situación es una forma de compensación. Si ya sucedió, si hiciste daño, si te hicieron daño, aprender es una parte de compensación, es una parte de esta evolución que venimos a experimentar. Imagina que hubo una razón superior que no entiendes, pero que hizo que tuvieras que vivir esto. Si no puedes cambiarlo, tocaba vivirlo así. Tocaba, por alguna razón. ¿Cómo vamos a resolver entonces estos ciclos de dolor, perdón, un poquito de agüita? Una dinámica recurrente para ver es que cuando una persona está vinculada con su grupo, y es lo que les decía en un principio, generalmente no ve a los demás como individuos, los ve como miembros de otro grupo. En nuestras relaciones personales, por supuesto, tenemos grupos personales, grupos de trabajo. Y a veces o frecuentemente llega a suceder que al que no pertenece al grupo se le mira con otros ojos. Es una práctica muy curiosa, pero ocurre. Y cuando nosotros logramos ver con todas sus creencias que tiene acerca del grupo al que pertenece, cuando vemos a esa persona que está fuera de nuestro grupo, en realidad no la vemos como es en realidad. No vemos a las personas como son. Si hace de lado sus grupos la persona y se relaciona individuo a individuo, podrá conocerse y entenderse y apreciarse. Esto sucede incluso, a mí me pasó mucho aquí en el grupo de Achem. Cuando tú ves un grupo, sientes que no perteneces. Bueno, a mí me pasó y busco mi información. Pero cuando tú empiezas a interactuar uno a uno en cada práctica, en cada Zoom, en cada llamada, justo es el momento en que vamos experimentando
que miramos al otro como ser humano, con todas sus cualidades y con todo lo que es como ser humano. Y ese es el verdadero contacto. Entonces aquí se dice eh, que la buena noticia es que cuando tú vas haciendo este ejercicio, está muy bien que haya grupos en las relaciones personales, pero cuando tú te relaciones con un ser humano, relaciónate de humano a humano, experimenta eso. Y que la buena noticia haciendo esto, porque esta es tu parte, porque es tu parte, porque ya miraste tu dinámica ancestral, tu dinámica familiar, buscaste historias que pueden estarte llevando a vivir estos ciclos de violencia. Cuando tú en tu trabajo vas poniendo en paz esto y lo vas mirando a las víctimas y a los perpetradores, después te toca tu trabajo. Y tu pequeño trabajo aquí y ahora es este, puede ser este. El ir mirando a cada ser humano realmente como un ser humano con toda su historia, incluso que logres mirar a ese ser humano que tienes frente a ti o a esa persona que consideramos difícil con todo su sistema detrás, que tiene una historia que lo rige. Entonces, cuando vamos haciendo estos pequeños cambios, vamos a hacer una ronda ahorita al final para poder integrar esto. La buena noticia es que van a introducir una nueva información, una nueva posibilidad en su herencia familiar invisible. Entonces, básicamente estaremos accesibles para todos los miembros de su familia y de mi familia, es decir, podremos ver esto con una mirada más amplia. Y generalmente cuando existen los problemas se nos va y no lo vemos, no nos acordamos que nos rige una información. Entonces, lo mejor que podemos hacer es cargar nuestra pequeña parte y resolverla permite que pequeños ciclos de violencia vayan dejando de existir, por lo menos en tu pequeño núcleo, por lo menos de humano a humano. Cuando tú vas mirando al otro, después de haber mirado tu sistema familiar y sabes que el otro simplemente resonó con tu información, podemos ir haciéndolo de manera más fácil. ¿Cómo lograr estar en armonía? ¿Cómo lograr estar en paz conmigo mismo? Primero, una vez que conozcas esta historia que te rige, esta historia familiar, encontrar cuántas víctimas hubo en tu sistema. Generalmente en nuestros sistemas familiares vemos al perpetrador. Por ejemplo, en la Revolución Mexicana, generalmente estamos hablando de los que despojaban, los que violaban. En México le decimos, por ejemplo, bueno, nuestros ancestros los conocían a los perpetradores como la bola, ¿no? Porque venían y despojaban de propiedades, despojaban a las familias, violaban a las mujeres. Y entonces, cuando nosotros estamos solo viendo a los perpetradores, estamos olvidando a las víctimas. Por ejemplo, los que trabajaban en las haciendas, no se les hizo honra, duelo, las mujeres violadas, no se vivió ese duelo, no se miró a las víctimas. Y por eso es que están latentes este tipo. Este es un ejemplo bien claro, están latentes estas energías. Uh-huh. Entonces, cuando tú empieces a averiguar tu historia, cuando empieces a conectar tras el trabajo terapéutico, encontrando tus hilos con tu madre, con tu padre, con tus abuelos, en toda esta información familiar de donde tú vienes, es bueno ir mirando a todas las víctimas, a todos los olvidados, todos los excluidos y todos los que hicieron daño, todos los asesinos, porque forman parte de la historia familiar. Cuando vamos incluyendo todo, entonces tú puedes empezar a reconciliarte contigo mismo, con lo que eres, con la historia de donde vienes. Y reconocer principalmente que la energía de vida definitivamente te llega a través de todos ellos, que a pesar de todas estas dificultades, hubo vida, llegó vida a ti. Y eso es lo más bello. Y que además tú tienes la posibilidad de seguir pasando la vida en tus proyectos, en hijos, en lo que tú quieras. Vas a tu vida. Reconocer eso es bien importante, además de eh, que la información que ellos tienen también la necesitas recibir, porque no solo hubo drama, también hay virtud, también hay dones que tomar, y a veces barremos con todo, con tal de no ver el conflicto en la familia, con tal de no ver lo que dolió, o a veces no sabemos lo que dolió, pero les digo una cosa, no sabemos, no conocemos. Mari, no conozco la historia de mi familia, no sé si hubo violencia, solo te voy a preguntar una cosa, ¿estás viviendo ciclos de violencia?
¿Te has sentido violentado? ¿Has violentado a alguien? Y es muy recurrente en tu vida. Y con esa respuesta, indudablemente, hay información en el campo mórfico, personal, familiar y colectivo, que está llevando a que tú vivas esto. Entonces, por eso es que hay que echarle una mirada a esta energía. Tal vez no conocemos la historia, pero trabaja con la energía. Entonces, no estarías aquí, ni serías el que eres, sin que ellos hubieran estado primero y sido lo que son o lo que fueron. Esto te ayuda a estar de acuerdo con tu historia y con la historia de tu sistema. Entonces puedes abrirte a tomar la energía de vida que llega de todos tus ancestros, tu vida, no sus historias son de ellos, como lo vimos tal vez en otra charla con los muñequitos, entregar historias. Les pertenecen, no podemos cambiar nada, ya todo está hecho. Entonces cuando nosotros nos abrimos a tomar solo la energía de vida que nos viene de todo esto, podemos seguir nuestra vida, seguirla pasando e ir cerrando estos ciclos de violencia. Estar en paz con lo que es tu sistema familiar y por consiguiente con lo que eres tú, al estar en concordancia con tus padres, con tu lugar de origen, con tu destino y ocupar el lugar que te corresponde, tienes fuerza. Al reconocer y aceptar todo lo que eres, tienes armonía y estás en paz contigo mismo. Al ir resolviendo tus ciclos de violencia, vas teniendo el cambio en la dinámica de tus relaciones personales. Entonces, también es importante que tú intercambies en la vida en un equilibrio de dar y recibir, dar lo mejor de ti sin maltratar ni ser maltratado. Un equilibrio entre el dar y el recibir. Siempre debe haber un equilibrio entre lo que doy y entre lo que recibo. ¿Cómo lograr armonía con los demás? Pues entendiendo, como vimos, que cada persona es como es por los padres y ancestros que tienen. Ahora vamos al revés. Aquel que te hizo daño, aquel que te violentó, aquel que te afectó, que te hizo sentir lo que sentiste, que es impotencia, enojo, humillación, leí por ahí, tiene una información que conectó con la tuya. Tiene una historia en su campo morfogenético. Reconoce al otro como una persona de igual valor a ti y trátalo con respeto porque algo los conectó y te trae información. Entonces, si te pones por encima de él, cuando nos ponemos por encima de las personas, generalmente lo que estamos haciendo es cargando lo suyo, porque nosotros estamos sintiéndonos más capaces que ellos y la dinámica energética en el campo sucede eso, justo es eso, que nosotros parece que podemos y el otro no. Y ahí estamos. O no le entregamos la responsabilidad al perpetrador para que él la cargue. No le entregamos que esto que hizo él lo va a cargar. Es su responsabilidad. Y entonces, si no le entregamos, estamos con esta energía a cuestas y va a tener que buscar salida para ser vista. Ahorita al final, si hay dudas, váyanmelas anotando para ya al final vemos las duditas. Si te pones por debajo de la persona también, pues sientes miedo y te sientes en peligro. Entonces, míralo con la fuerza que tiene para cargar su culpa al otro, con su responsabilidad. Estamos hablando mucho de culpa y es otra palabra que incluso tampoco me agrada mucho estar mencionando, pero es a final de cuentas una energía eh, que de la cual debemos responsabilizarnos y que se convierta en algo constructivo a lo largo del tiempo. El mensaje que tú debes manejar con el otro es, tú eres poderoso, capaz, responsable y asumes al 100% lo que hiciste. Y respiras. Yo soy capaz, poderoso y responsable. Suena feo junto. Responsable. Y me protejo de ti si es necesario. Porque es válido protegerte. El que tú veas la dinámica del otro no significa que tú estés permitiendo el abuso día con día o que no hagas nada. Si hay necesidad de meter una demanda en algo denso que pasa en tu familia, hazlo porque estás protegiendo lo tuyo. Pero que tu trabajo interno vaya colocando toda esta dinámica en su lugar. Entonces, pregúntate, ¿cuál es la mejor manera de tratar a una víctima? Generalmente cuando vemos a alguien que sufre hasta empatamos con su dolor. Lo más importante es no tener miedo de su dolor porque así no le ayudamos.
No tenemos que arreglar su vida ni sentir lástima. Eso le hace daño porque le quita poder. Hay que ver que las personas viven cada dinámica porque les toca vivirlas. Y cuando están listas para atenderlas, están listas para trascenderlas, es cuando buscan la terapia, es cuando buscan ayuda. Entonces, todo en su tiempo y en su ritmo. Para resolver nuestros ciclos de violencia, ya para ir cerrando, vamos a mirar a las víctimas como una persona fuerte que sobrevivió con éxito una experiencia difícil y que te genera respeto. Ella cargará su historia con dignidad y podrá superarlo. Es la mejor manera de ver al que sufre. A cada persona la percibes como un individuo desvinculado de su grupo, de su país, de su religión, de su raza, para que puedas liberar esta parte y puedas vincularlo además con sus ancestros para entender sus orígenes. Y lo mismo haces contigo. Y por fin mirarnos de individuo a individuo en esta dinámica de resolver nuestros ciclos de violencia, de estar en paz con nosotros y poder estar en paz con los demás. Entonces encuentras la paz al relacionarte así con los demás, creas un sentido de comunidad y honras lo que es cada persona cuando avanzas en este trabajo. Los conflictos seguirán existiendo, por supuesto, porque son parte de la vida y del proceso de crecer, pero los enfrentas buscando aprender de las diferencias. El aprendizaje es incondicional, es lo que debe estar siempre en la evolución personal. Al reconocer a los demás y a ti mismo como seres dignos de respeto, lograrás vincularte con humanidad y en paz. Pues bueno, aquí vamos a hacer una ronda final. Apenita nos da tiempo. Si no hay una pregunta importante, me permiten hacer la ronda. ¿Cómo están? ¿Están bien? Muy bien, gracias. Okay. Hacemos una rondita final. Parece que a Aurora ya le duró su pila, así que vamos a apurarnos. Vamos a respirar con toda la información que hoy escuchamos. Vamos a acomodarnos y vamos a evocar el amor que siempre anhelamos. Vamos imaginando que nuestra cabeza toca el cielo. Es un ejercicio que le aprendí a Maggie Bloch, que me encanta cómo maneja las constelaciones familiares. Vamos imaginando que nuestra cabeza toca el cielo y nuestros pies están firmes en la tierra. Nos centramos, nos relajamos con nuestro corazón y nuestra mente cristalinas. Recuerda tus ganas de sanar y sonríe. Siente aprecio por ti mismo y agradece este momento. Y vamos a Punto Karate a hacer nuestra ronda. Aunque he vivido pequeños ciclos de violencia que me pusieron triste, que me apartaron de la tribu, de la manada, y tuve miedo de que el depredador me consumiera. Me he sentido solo, muchas veces sola. Aún así elijo amarme y aceptarme. Aunque he sentido enojo y este coraje, este desequilibrio y esta injusticia, elijo abrirme a mirar mi historia y la historia del otro, su información familiar, que nos permitió encontrarnos para mirar la información. Me amo completa y profundamente. Damos inicio de ceja. Elijo resolver mis ciclos de violencia. Me pongo en paz. Lado del ojo. Ahora reconozco cuando me siento afectada, cuando me siento una víctima. Y también reconozco cuando adapto una energía de perpetrador. Bajo el ojo.
Elijo estar en paz con lo que me ha tocado vivir. Acepto mi historia. Bajo nariz. Elijo dejar de ser una víctima. Elijo dejar de ser un perpetrador. Identifico mis ciclos de violencia, del pasado, de mi historia familiar. Elijo modificar mi herencia familiar invisible. Respiren, barbilla. Visualizo que los perpetradores y las víctimas de mi sistema están en paz. Visualizo que los miro, que los integro. Todos pertenecen a mi historia familiar. Y estoy en paz con eso. Clavícula. Las víctimas aceptan lo que vivieron. Visualizo, imagino que las víctimas cargan con su suerte, con su dolor, con dignidad. Los perpetradores reconocen el dolor que causaron. Se responsabilizan de sus acciones. Visualizo que compensan el sufrimiento a sus víctimas. Y que las víctimas miran a los perpetradores y se ponen en paz. Los perpetradores miran a sus víctimas y se ponen en paz. Y bajo el brazo, resuelvo mi parte. Me hago cargo de lo que a mí me toca. Estoy en paz con quien soy. Estoy en paz con mis orígenes, con mis padres, con mis ancestros, con mi destino. Bajo el busto. Respiren, reacomódense. Ocupo el lugar que me corresponde y sientan su lugar ahí donde están sentados, sentadas. Ocupo mi lugar en mi clan familiar. Estoy en paz. Estoy en paz con mis víctimas y estoy en paz con mis perpetradores. Y vamos a dedo pulgar. Me relaciono con cada persona como individuo, desvinculándolo del grupo, vinculándolo con sus ancestros. Respiren. Soy solamente un individuo y reconozco a todos los grupos a los que pertenezco. Dedo índice. Identifico los ciclos de violencia que se activan y los resuelvo. Me pongo en paz. Dejo de ser una víctima. Dejo de ser un perpetrador. Dedo medio. Los perpetradores y las víctimas de mi sistema están en paz. Respiren. Las víctimas y los perpetradores están en paz. Están en paz. Por fin hay paz. Dedo anular por abajo y yo estoy en paz. Estoy en paz conmigo mismo y estoy en paz con los demás. Dedo meñique. Elijo en este momento se han resuelto ciclos de violencia en mi campo familiar. Estoy en paz. Vamos a coronilla. Estoy en paz. El número está completo en mi sistema. Y por fin hay paz. Todos son mirados. Todos pertenecen. Y estoy en paz. Listo, relajamos. Lo logramos. ¿Cómo están? ¿Alguna pregunta, algún comentario?
¿Qué opinan? ¿Se sintieron raras con el concepto de perpetrador? ¿Fue fuerte? ¿Alguien le ayudó el ejercicio? ¿Todas bien? Soy Carmen de acá de Chile, Mari. Carmen, sí. A mí me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Reconocer que uno es víctima y perpetrador. Me quedó claro dentro de mi constelación familiar quienes fueron víctimas y Se cerró tu micrófono, Carmen. quienes Listo. fueron víctimas y perpetradores por mucho tiempo, por generaciones, los vi a todos. Impresionante, de verdad el trabajo que hace es, pero de verdad, mucha acidez gástrica y mucho bostezo. Wow. Lo único que me queda es agradecerte mucho. Gracias Mucho. a ti, Carmen. Gracias. Muchas gracias. Qué bien, muchas gracias. ¿Todas bien? Todo bien, Mari, muchísimas gracias. A mí también me ayudó muchísimo porque pude reconocer una parte que justo anoche vino a mi mente, fíjate, nada es por casualidad, de mi abuela paterna. Y ahora sí que pude reconocer ese rol, ¿no? Esa situación ambigua de víctima y perpetradora. Te lo aprecio mucho. Bellísima tu presentación. Gracias, gracias. Ay, gracias, Mariluz. Gracias, Mariluz. Qué bien, qué bien. Pues si no hay otra opinión más, Aurora, muchas gracias.